los avatares de la vida y en este momento tan particular que vivimos, me sigo preguntando quiénes, muchos o pocos, quienes sean, visualizan en la caja si las herramientas que la misma contiene son óptimas para cruzar este momento tan turbulento e ir hacia una construcción. Y lo presento como una hipótesis, no como tesis, que las formaciones adquiridas son puestas hoy en escena para saber si al mismo tiempo de resistir se construye. Bueno, es una nota para mí importante realizar con May de Río, porque es joven, porque es política, porque lee la política, porque interpreta todas las decodificaciones que debe tener el momento y saber a dónde estamos parados. Es lo primero. ¿Qué consideras vos que tiene el terreno hoy de arena movediza? Firme no veo nada. Primero creo que es una época de mucha incertidumbre. Ajá. Por el presente, porque es un presente que venía a traer templanza, a traer cambios en lo que era una crisis evidente económica, y profundizó lo que ya venía mal. Y lo que creo que es el desafío en esas arenas movedizas que decís vos es, yo hablo como peronista, la reconstrucción de representatividad que hoy no tiene el movimiento, y de esa reconstrucción al mismo tiempo qué es lo que se va a presentar como opción a lo que ya hay. Ahí hay como una trampa, ¿sabes cuál es? Pensar básicamente, que es tan malo Milei que con cualquier cosa se le gana. Y en verdad, si yo vuelvo a lo anterior, había que volver mejores. Yo no voy a discutir el consignismo, porque me parece hoy ya una burla a la sociedad. Sí quiero discutir la política, es decir, cuál es el contenido que tuvo esa política, que hay que mirarla para volver, no mejores, sino cercanos al pueblo. ¿Sí es lo que pasó? ¿Cómo el pueblo opta por una opción de estas características? Bueno, leyó mejor La Libertad Avanza, Milei con su hermana esto. ¿Y el resto qué pasó? Es que justamente está ahí. Yo ya el año pasado, ya después con el correr del año y de las elecciones, como que en algún punto no lo quería creer, pero se venía viendo que no había conducciones dentro del peronismo. No había, y esa falta de conducción hizo que se permeabilizara un tipo como Milei. Y no es la culpa de quienes lo votan. Qué bueno que lo aclares, porque si no sería un gran error. Se ha dado como este enojo, que yo entiendo que es normal, de cómo puede ser que voten esto, pero si lo que nosotros ofertamos era malo, era realmente malo, y no había un atisbo, un vislumbramiento de que sea realmente transformador y revolucionario, y el peronismo fue transformador y fue revolucionario. Entonces, en esa lógica es que nos perdimos en la cotidianidad de la gestión, que la gestión es terrible, es aplanadora, entiendo que te demanda muchísimo y tal vez no te permite sentarte a ver o a leer qué es lo que está pasando. Pero digo, las segundas líneas, las terceras líneas que teníamos esa tal vez capacidad y de ver en algún punto, de decir, che, por acá no por acá no es el chocamos. Ajá. No se pudo llegar a eso, y a veces vos decís, no, bueno, discutan. Te dicen, no, las conducciones dicen discutan, debatan, pero si no se dan esos márgenes de bueno, pero es que ahí es la segunda trampa que encuentro, no en tu análisis, me parece correcto, que tiene que ver con la centralidad de los liderazgos. Un liderazgo es democrático si escucha, si ve, si entiende las segundas líneas o las terceras, que le está diciendo, como lo diario me absorbe, qué mejor que vos me digas. Entonces, si la idea era que 3 facciones peleaban dentro del Frente de Todos, Unión por la Patria, y era una conspiración, ¿por qué me sorprendería el alejamiento de la población hacia algo que era popular? Y aparece alguien que dice la casta con poco, que no es él, es la figura, es el mascarón, no es él. Pero después lo vamos a charlar de eso. Si hay una comprensión que las segundas líneas, vos, otros y otras,
ahora no tienen que pedir permiso para elaborar nada. ¿O hay liderazgo hoy? ¿Quiénes llevarían adelante el liderazgo hoy? Te pregunto vos como peronista. ¿Quién? Es que ¿Estás esperando vos un liderazgo o hay que liderarse? Es que creo que eso se va a ir dando naturalmente, pero si se va a ir dando naturalmente en la medida que el compromiso esté en replantear qué es lo que sucedió y es cómo nos vamos a parar frente a esto. No hay una manera. Por ejemplo, ahora está el 24, se marcha, no se marcha, se moviliza, no se moviliza, es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. La verdad que no sé si tiene que estar puesta la energía en eso, sinceramente. Si el 24 los compañeros y las compañeras van a movilizar, vamos a movilizar, está bien, es una de las decisiones que se toman. Es una movilización. Es decir, vamos a ir. Yo iré, ¿no? Pero no define nada eso. ¿O sí? Creo que marca un precedente. No, está bien. No, eso desde ya, no sé. Pero ¿qué define en el análisis que estamos intentando arribar? A ver si hay puntos de coincidencia. No te define un liderazgo, no es que esa movilización va a salir la persona con la cual nos vamos a encuadrar. Es más, te diría que la única figura que hoy está cuestionando abiertamente Milei es Pablo Moyano, la única. Y se anima a Pablo Moyano a decir, ¿a dónde está Cristina? ¿A dónde está Massa? Y eso es una reproducción de lo anterior, donde había balazos cruzados todo el tiempo, pensando que no iba a aparecer ningún outsider, y apareció, ¿no? Bueno, en esas también, en esas confrontaciones que se van a dar internas, también tiene que estar la construcción de representatividad. Porque Pablo Moyano puede discutirlo, pero también tiene que poder representar. Entonces, ahí es donde está, que es en comunidad y de abajo hacia arriba. Porque si es de abajo hacia arriba, cuando se dé naturalmente este liderazgo que va a suceder, ahí es donde se va a colar la representatividad. Porque creo que la crisis es muy profunda. Hay crisis en los hogares, hay crisis en las familias. Tampoco nosotros como militantes pudimos interpelar esas crisis, decir, bueno, es cultural, es social, más allá de lo económico. Se pierde mucho también la energía en discutir lo económico, pero creo que la crisis también es más profunda. Entonces, creo que es empezar a reconstruir la familia como núcleo social, a reconstruir el barrio, del barrio, el municipio, el partido, pero creo que es desde abajo hacia arriba, siempre en comunidad. Si yo discuto solo, con un amigo, con un compañero, con el que me conduce, es difícil, pero creo que es escuchar para allá, es dar la vuelta, porque pasa en esto de las gestiones y del calor, que uno siempre mira, bueno, ¿qué tengo que hacer? Creo que tenemos que empezar a mirar para el costado y para atrás. Me gustaría que te explayes un poco sobre lo que es la construcción de abajo. Yo tengo una visión de lo que es la construcción de abajo. La construcción de abajo es territorial, comunitaria. No necesito que el gobierno me institucionalice a mí la construcción. Si quiere copiar, lo copia. Ahora, si lo copia y me anula, lo absorbió, le quitó la esencia. Quiero saber qué es para vos una construcción de abajo. La izquierda sería desde las bases. Bueno, para una mujer del peronismo, ¿qué es una construcción de abajo? Con todos los actores que la sociedad nos presenta. A veces yo creo que la organización política y social y comunitaria se organiza, esa organización ya está dada. Ahora, hay muchos actores de la sociedad que están por fuera de una organización, de una agrupación, de un movimiento social, por ejemplo. De un partido. De un partido. Que creo que hay que ir a traerlo a esto de sentar a planificar cómo. Hay un montón de experiencias, de construcciones que se dan, de tareas diarias que hacen personas solas, o mismo trabajadores, empresarios, que hacen su labor, que ese labor representa, que ese labor genera esto de comunidad. Hay actores del barrio, qué sé yo, una vecina, un vecino. Creo que hay que salir a buscar también eso, porque esos actores están muy disipados. ¿Hay que buscarlos o hay que reencontrarse con ellos? Porque ellos están. Sí, también es una buena, ¿no? Es una buena corrección. Porque esto de buscarlo me lleva a la figura de que la política bajó.
Sí, totalmente. Es una figura extraordinaria, ¿no? Porque eso quiere decir que está arriba y perdió relación. De allí Totalmente. que la diferencia que yo encuentro de las políticas territoriales cuando hay un abuso de la palabra la comunidad, lo comunitario, es que eso vive, respira, no necesita ningún cabezón, digo yo, que lo organice. En todo caso, que se emparente, que sean iguales y que sean protagonistas. Totalmente. Me lleva a la otra pregunta, si hay capacidad para entender eso y tiempo, viste que ahora vivimos a una velocidad absoluta y te puedo decir, May, que hay muchos que están mirando el 2025, no el problema de hoy. Sí, sí. Si le va mal, por ahí nos posicionamos y en el 25... Bueno, ¿eso habla de qué? ¿De una deformación en el conocimiento o en la capacitación? Si eso es peronismo, si eso no es peronismo, ¿qué es? Me perdí en la... Yo te decía de la base y la construcción. ¿Cómo emparentar? ¿Qué es lo que vos traías? Es decir, el vecino común que está haciendo. Mientras tanto, hoy, en este escenario que es de una enorme incertidumbre, algunos ya están mirando 2 años adelante. Sí. Entonces, yo te preguntaba si eso es un error en la formación, en la capacitación, o es el tiempo natural que ofrece esto. Bueno, creo que Ahí se entendió la pregunta. Sí. Yo creo que parte también de esto de no poder representar. Y me qué parece interesante. que quienes nos conduzcan o quienes se ofrezcan como conducciones de más pequeñas, más elevadas, no importa, tienen que poder ingresar estas pequeñas expresiones que están por fuera de la política, de la política esto de la casta, si querés, Sí. y enriquecerse desde ahí. Yo creo que, Ajá. y eso va a ser representar. Yo solamente no estoy mirando ni mi culo ni el de mis compañeros, Claro. sino también puedo mirar para el costado. Y Sí. yo creo que esas conducciones se van a enriquecer desde esos lugares. Hay experiencias por fuera de la política que son interesantes, Sí. que pueden ser culturales, que pueden ser desde el plano de lo comercial, empresarial, no importa. Que digan, vení. No importa si sos de mi color político o no, porque tenemos que trascender lo partidario, tenemos que trascender hasta te diría lo ideológico, porque esta crisis es mucho más profunda que hoy se están volviendo a discutir preceptos como la libertad. Sí. ¿Qué libertad? La libertad es de Sarmiento, que fundó 1000 escuelas públicas. Ajá. Esa libertad la quiero. Ahora, qué libertad? ¿La de que yo me quiero pagar todo lo que puedo y que van y no sé, y el resto que haga lo que pueda? No, bueno, esa libertad no la quiero, la libertad individual no la quiero. Pero acabas de decir algo que me parece fundacional. No es la primera vez que lo escucho, pero esto es construir algo que trascienda incluso lo ideológico. Yo te diría que se hizo un abuso de la pseudo-ideología para no sentarse a discutir nada, con lo cual las comodidades del poder ofrecieron a aquellos que estaban mayores prerrogativas para decir, vengan. Vos lo que estás hablando es otra cosa, ¿eh? Es todo lo contrario a eso. Y eso es lo que más o menos domina hoy la escena. Por eso te preguntaba si es un problema de formación o es un problema de que el poder se hizo tan laxo pero importante, pensando que perdura toda la vida, que funciona así. Sí, que perdura toda la vida y creo Que es falso, te digo, ¿no? Por Sí. supuesto, ¿no? Pero creo que también el militante de a pie se metió en esa trampa de querer ir hacia el poder, Ok. sin saber tal vez lo que es el poder. O sea, está bien, vos llegas al poder, ¿qué haces con eso? Ajá. ¿Qué hacemos con eso? Y Claro. creo que hoy está ese problema. Bueno, vamos a volver a discutir de acá a 4 años, acá a 2 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo mismo? Bueno, no volvamos, ¿viste? Decía, volvamos mejores. Bueno, no volvamos a eso, porque la crisis se va a profundizar aún más. Claro. Entonces, me parece que no creo que sea un problema. Es un problema de formación en algún punto, pero creo que también es mucho problema del ego, de empezar a correr eso de, bueno, yo no quiero ir por la lucha por el poder, no me interesa, quiero construir el camino hacia eso, el medio hacia eso. Que no importe el fin, que importe el medio, porque si el medio no importa, otra vez vamos a volver a llegar a un lugar que después no vamos a ver cómo bajar. Sí. Y eso le pasa a muchos, por eso se encapsulan, se encriptan, Sí. las conducciones nacionales, los movimientos grandes,
creo que les pasa eso, de decir, si me bajo de acá, tengo que ver la realidad y bueno, un poco, creo que a algunos compañeros eso les pasa y es difícil bajarse de ahí. Entonces, creo que el camino es reconstruir los medios. No hay nada nuevo, tenemos experiencia de esto, bueno, Sarmiento, sí, Sarmiento, hablemos de Sarmiento, hablemos de Roca, puteémoslo a Roca, pero hablemos de Roca, sí está ahí, porque están. No, si quieren hablemos de Alberdi. De los que quieran. Por eso te digo, claro. Pero discutámoslo, esto sí, esto no, esto de cancelar, ya está, porque no vamos, digo, estamos en una crisis muy profunda en serio, hasta de volver a repensar todo. Alcanza con calificar incluso de manera correcta a Milei y su gobierno, jugando al pánico y al miedo, porque mirá que se jugó a eso en la elección pasada y no alcanzó. Si la política del miedo o el mal menor tampoco funciona, y si funciona es esporádica, porque a los 4 años aún el que llega no sigue, y eso deteriora aún más el tejido social que está destruido. Y que creen eso, porque tenemos que hacernos cargo de que creen en eso. Bueno, por eso, pero cuando vos hablas de un cambio, yo lo comprendo. Fíjate, hablaste de la base o del territorio, de las experiencias que están conectadas aún no conociéndose por la propia acción, y después dijiste un trasvasamiento generacional e ideológico. Claro, eso cuando te digo que va a contramano de la estigmatización que se hizo de aquel que por decir una frase apoyaba o a la derecha recalcitrante o al progresismo insoportable. Eso alimentó la destrucción masiva. Eso lo hicieron muchos y muchas, y lo siguen haciendo, creyendo que esa es la fórmula. Y es el lugar de incomodidad en el que tal vez muchos y muchas sentimos a la hora de querer expresar o sentir algunos sentires. Que tal vez te putean porque vos decís, sí, las escuelas de Sarmiento, estás diciendo algo, un dato que ocurrió, no estás diciendo que la política de Sarmiento alcanza un mínimo récord. Es un liberal que fundó 1000 escuelas públicas. Hoy Milei es un liberal que quiere destruir todas las escuelas públicas. El tejido social a un nivel. Bueno, entonces esos preceptos discutámoslo, pero discutámoslo bien. Discutámoslos allá. Él habla de Alberdi, bueno, está alejado, está muy alejado. Pero digo, nosotros tenemos la capacidad de hablar de Alberdi también, de decir, bueno, porque si no se dan estas cosas muy cínicas de la ley ómnibus, de las bases, como esto muy cínico de su parte. Es cínico y perverso todo lo que está pasando hoy. Pero bueno, yo ayer escuchaba a un abogado ambientalista, Viale, con nombre y apellido, quienes están atrás de, porque bueno, Milei es la cara, pero atrás de Milei hay un proyecto. No es que Milei es el loco de la motosierra. No. Hay un proyecto atrás de Milei. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ser una opción de ese proyecto, porque el proyecto de ellos es grande. Es la destrucción de la soberanía nacional, es la destrucción de nuestra independencia económica, política. Digo, vienen a destruir bases que costó sudor, sangre, discusiones en serio, ¿no? Esto de puedo hablar, puedo hacer, mucho más profunda. Entonces, más allá de discutir si el 24 sí o si el 24 no, creo que tenemos que poder pensar si estamos a la altura de ponernos enfrente de estas que son bestias, no son bebé de pecho. Elstein, Macri, Caputo, hoy tienen a nuestra soberanía nacional, a nuestra independencia económica suya, son dueños de eso. Acá aparece en lo que traes por intención, que me parece realmente interesante, es si nos animamos a discutir aquello que en teoría teníamos, o solamente construimos un relato para la existencia propia de las orgas, mientras en los barrios esos individuos hacían lo que podían. Lo traigo porque se habla de derecho. Claro que yo voy a pelear por el derecho. Mi derecho a la libertad, la de mis hijos, de mis compañeros, no se negocia. El tema es qué tipo de libertad. Porque si la libertad que me ofrecen es el sometimiento, y yo tengo que abrazar el sometimiento, que es lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, gradualmente,
por supuesto que lo voy a repeler y lo voy a denunciar. Me importa nadie quien lo quiera hacer. Es más, tengo que caracterizar quién lo hace. Pero hablemos de los derechos que se conquistaron y aquellos que quedaron ahí en una ley, en una estructura, pero que en la diaria las compañeras de un barrio, los compañeros del barrio, ni la vieron. ¿Vos no creés que eso también es fundamental abordarlo para salir de la irrealidad? Y decir, bueno, ahí está. Para garantizar lo macro tiene que estar garantizado lo micro. No hay Si no, no hay política, ¿o sí? Yo no pretendo desde el pedio lógico que todos los compañeros, las vecinas de los barrios sepan quién es Elstein y quién... No, desde ya. No. Qué bueno. Pero cuando vos tenés una crisis de representatividad, donde vos tenés que garantizar ciertos derechos básicos, como lo es la alimentación, como lo es la educación, sí, porque eso es, también ahí hay otro paréntesis, la salud y etcétera. Y lo macro se desdibuja. Ahora podemos tener estas discusiones porque están en juego, pero no pudimos resolver lo micro. Y en eso de no poder resolver lo micro vino la crisis. Qué interesante. La crisis de representatividad. Y ahí es donde hay que volver a reconstruirse desde cero. Y eso es el problema, porque encima no es que nosotros somos oposición a nivel nacional. Hay gestiones, ¿sí? Hay gestiones que son hoy el oficialismo y que tienen una tarea dura. Es por un lado ser oposición, por un lado saber de esta crisis de representatividad, representar igual, porque en algún punto fueron mayoría, y ser creativos. Y ser creativos. Claro. Y ahí, en esa creatividad de los que nos gobiernan y están más cercanos a nosotros, en esa creatividad creo que es donde hay que aferrarse, sin pedir permiso, aferrarse, golpear la puerta y decir, bueno, yo tengo esto para ofrecer. Ofrezco esto. Yo tengo esto para ofrecer. Espero que sirva, recibilo y explayalo, porque creo que ahí también va a estar, y ahí es donde se van a ver las verdaderas conducciones. Los que se encapsulen y digan, no, yo sigo con los míos, o los que se sienten y bajen a escuchar, de no solo con los míos, porque ahí es donde creo que está la clave también de las posibles conducciones. No lo pienso así un poco en el aire, de esos que hoy conducen con la crisis de representatividad, salirse de los propios y decir, bueno, con humildad yo escucho que hay, veo que hay y tomo. Creativo, porque... No, bueno, acá es muy interesante la charla que tengo contigo, porque yo me siento obligado a desagregar los ajustes. Está bien, será por deformación ideológica o por formación ideológica. Es decir, si mi ley aplica un ajuste, y el parámetro que entendemos del ajuste es que mi salario vale menos respecto a la inflación, además de la suba de impuestos, que creo que todos estamos de acuerdo, yo tengo que decir que Kicillof aplicó un ajustazo y que Mariel Fernández aplicó un ajustazo y que Milei aplicó un ajustazo. Es decir, que el golpe a la clase trabajadora en los tres niveles es letal. Entonces, ¿cómo sería una salida creativa? Voy a lo desagregado. Que explique el gobierno municipal cómo va a asistir en el derecho mínimo de alimentación. ¿Cómo lo va a hacer Kicillof? Y después damos la discusión superestructural, que es vital para aquellos que tenemos la posibilidad y la opción de seguir yendo a un almacén a comprar algo que millones no pueden hacerlo. Es decir, todavía tenemos esa ventaja. Ahora, no somos representantes de ello, por eso. No, bueno, no pero lo somos, ¿no? Creo que en ese punto está el poder, así bien con esa crisis de representatividad y todo, representan, gobiernan. Sí, claro. Y está, porque gobiernan. Sí, porque gobiernan, claramente. Sí, pero está en la capacidad de, bueno, ¿quién quiere estar más cerca y dispuesto? Okay. Más cerca y dispuesto a contener. Eso es. A contener esto. Pero con creatividad. Sí. Porque bueno, fíjate, he hecho muchas notas hoy. El eje casi es el mismo, ¿no? Pues después me permite un insumo de valoración para llevarlo a la práctica. Pero es la olla popular, cuando yo la vi, que no es solamente del año 2000, pero
En aquel momento era otro contexto mundial, otro contexto social, otro contexto político, y tal vez hoy una olla sea muy simbólico para las dirigencias, no para el vecino. El vecino necesita mínima autonomía, sentarse en la mesa, ya que vos dijiste la familia, y por lo menos si voy a hacer una mierda de arroz, pero es mi arroz y es mi mierda, no esperar a ver si llega alguien a darle. Cuando hablo de la creatividad, fíjate, me refiero a eso. Si los gobiernos tienen la capacidad de mirar que ya el dolor es intenso para que se vuelva a clientelar una asistencia de este tipo, después de todo lo que hemos vivido. Eso lo planteo. Sí, pero bueno, también hay escalas, digamos, ¿no? Sí, claro. Hay escalas. O desagregado, como yo digo yo, claro que hay escalas. Hay Es escalas, perfecto. porque está bien, una cosa es una taza, Sí. una cosa es una taza, y otra cosa es, la ley ómnibus. No, pero mira, yo tomo May, porque desagregar la responsabilidad que tenés vos no es la misma que tengo yo, ni la que tengo yo de la que tienen ellos. Entonces, si no sabemos Totalmente, cuáles son las escalas de responsabilidades, hay lugares que son naturales. las escalas de responsabilidades, para después dar una discusión en la mesa, es que si yo digo, claro que la responsabilidad de Mariel es diferente a la de Kicillof, es menor, y la de Milei, por supuesto, una ley que viene a destruir el estado de bienestar, claro que hay diferencia. Ahora, no por eso yo dejo de plantearlo. Y en una mesa, claro. Es que está muy bien porque naturalmente es tu rol. Sí. Y yo creo que yo lo hablo naturalmente como mi rol tal vez de militante o de pensar la política, es poder ir, más allá de eso. Sí, sí. Es, tal vez yo no esté de acuerdo con eso, es qué opción puedo dar yo, de decir, no, esto está mal, esto está bien, qué opción puede ser tal vez mejor tal cual para la comunidad en la que vivo. Sí. Porque, naturalmente tu rol es marcar lo que, o decir, esto no está bien, como periodista, quiero decir. Sí. Bueno, mi rol como militante es, si primero, te encuadras o no te encuadras, sí. Después es, bajo ese encuadre, me parece que esto es mejor que esto. Pero no dejar de creer que la política es el camino, ¿no? Está muy bien. La política y las opciones, esto de ser creativo, cómo después se va viendo, cada uno tiene diferentes funciones, diferentes profesiones, desde las cuales puede abocarse a eso. Pero creo que está ahí, hay mucha mierda, hay muchas cosas que no nos gustan, pero hay que reorganizarse, hay que reestructurarse. Y no hay que ir para adelante ciegamente, sino con planificación y con estrategia. Ajá. Creo que y no tener miedo a discutir, no tener miedo a debatir, a sentarse, a decir esto me parece que está mal, pero me parece que esto sería mejor, porque creo que no tiene que quedar tan solo en la crítica. Esto no me gusta. No, está bien, me parece que ahí agregas ahí es donde se enriquece un ingrediente que es ¿qué quiero construir? Es decir, yo puedo demostrar en una presentación de un proyecto lo que quiero. Al mismo tiempo interpelo al gobierno que este proyecto está pensado para el pueblo, si el gobierno lo toma o no. Pero es una propuesta. Claro. Diferente de decir es una mierda. Cuando yo hablo del desagregado de las escalas, claro que es obligación establecer que las responsabilidades son diferentes, pero en una función ejecutiva. No es lo mismo una tasa, no es lo mismo un impuestazo que desregular el país para que queden aniquilados los que ya están golpeados. Desde ya, lo digo en todas las notas. Cuando arrancó Mariel Fernández, el gobierno, que era un gobierno de un movimiento social, muchos creyeron que no era posible que se convirtiera en un liderazgo. Yo dije que ella había leído bien la historia y si querés fue una avanzada porque al momento de la llegada de Mariel, que gana por adentro, ¿no? Había un desgaste sobre la figura del pejotismo o de las estructuras del PJ. Claro. Y ella leyó bien esas coordenadas para mí y luego a su manera y su modo, que yo lo cuestiono, pero a su manera y su modo construyó un liderazgo. ¿Qué ves del liderazgo de Mariel Fernández? Y si vos creés que lo de ella es peronismo o es quien dejó atrás al pejotismo. No es un juego de palabras, tiene que ver con la historia misma. Sí, creo que es peronismo. ¿Y por qué?
porque esto de el peronismo es la construcción de la comunidad organizada, cuidar la casa común, y en esa lógica lo que yo entiendo es que Mariel tomó bien esto de hacer el gobierno de las comunidades. Y el gobierno de las comunidades, repito, no de mi comunidad, el gobierno de las comunidades. Creo que en ese sentido abrió el juego para que ingresen otras visiones ajenas a estas de los movimientos sociales, de las estructuras nacionales, sí, que son propias de la comunidad de Moreno, porque la comunidad de Moreno tiene experiencias de construcción, sí, de abajo hacia arriba, sí, que creo que no tienen muchas otras localidades. Y eso es un valor enorme. Entonces creo que desde ahí entiendo que nace el liderazgo y la conducción de Mariel, que fue fluctuando, pero que entiendo que ahí es donde está su capacidad, ¿no? De ingresar a la organización de la comunidad sectores que no son propios de la política o de actores más pequeños. Creo que ahí es donde está la puesta en valor de su propuesta. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 4 años con esto? Ya eso un poco se empantana, pero creo que también ahí está el desafío. Bueno, hubo no solamente críticas, sino que en la elección, la interna del año pasado, estaba el peronismo, representado por Damián Contreras, el peronismo de Moreno, y del otro lado, Mariel, que lo dijo. Yo siempre me pregunto cómo datos concretos son cuestionables. Pues porque no queremos saber nada, básicamente, entonces nos empantanamos, que es algo que dijiste vos. Pero Mariel, cuando se hace la presentación de la Patria de los Comunes, dice: yo soy la intendenta de los movimientos sociales del pueblo humilde. Ella lo dice y lo ha repetido en varias ocasiones diciendo: yo no represento a la estructura partidaria. Ella lo dice. Yo le presto atención a eso. Después, como arma y el modelo, sí, claro, que repite fórmulas. Pero claramente ella no se vincula con el peronismo tradicional. Y te llevo a Milei. Si Milei, Caputo, Stein y todas esas estructuras que hoy se vuelven más visibles que nunca son poderosos, ¿cómo se convocan todos a una mesa y bajo qué conducción? ¿Quién conduce? Eso hay que construirlo. Ajá. Hay que construirlo desde el diálogo, desde el consenso de pequeños lugares. No hace falta que sentarse en una mesa, no, yo creo que desde el consenso y de la reconstrucción del lugar común es cuidar nuestra comunidad, porque nosotros tenemos que cuidar la comunidad, y si bien Mariel está bien, es intendenta y se siente representada o se siente en un lugar, está bien, de su derecho, también está en la responsabilidad de los demás actores ponerse en función de cuidar nuestra comunidad, porque se viene un tiempo demasiado turbulento, y cuanto más disipados estemos los que en algún punto tenemos, aunque sea allá lejos, un punto en común, lo tenemos que ir a buscar, hay que ir a buscarlo, y es responsabilidad de todos, de quienes conducen y de quienes queremos ser conducidos. Condúzcanme, bueno. ¿Vos te sentís conducida por alguien hoy? No. ¿Hay alguna figura que te genere expectativa hoy? De la política tradicional, llamale casta o como quieras. Tengo confianza y escucho, por ejemplo, yo confío en el gobierno de Mariel Fernández, de acá a 4 años confío. Después escucho mucho a Guillermo Moreno, que ahora está como de vuelta están todos como, tenía razón. Bueno, creo que eso también es un baño de humildad para muchos y muchas.
y no más. Y bueno, a veces escucho bastante seguido a Cristina, que me parece que Cristina no tiene para nada un problema de lo que dice, porque es para mí está en el podio, pero sí de interlocutores, ¿no? Yo creo que entre lo que dice y lo que se escucha o se recepciona hay una crisis enorme. Y bueno... ¿Hay malos intérpretes de lo que dice Cristina? ¿Me decís vos? Sí. Sí, creo. Para mí es muy claro lo que dice Cristina cuando habla. Sí, es muy claro. ¿Por qué habría una mala interpretación de lo que dice Cristina? ¿No? Y bueno, creo que ahí es donde hay... Por ahí es el poder. Ahí es donde lo que hace que la mala interpretación tenga los resultados que has analizado vos. Ahí creo que hay algo y vuelvo a esto de construir de abajo hacia arriba, con la perspectiva en los medios, no en el fin, y en que si se bajan y se marean no hay problema, pero que bueno. Me queda claro que lo de Mariel, mirando el proceso de 4 años, no porque a mí me interese mirar el proceso, tan solo lo digo al pasar, ella no puede reelegir, entonces habrá una discusión interna que ojalá quede en un segundo plano respecto a lo estructural y fundacional que debe ocurrir en la Argentina, que espero que exista grandeza y no tantas mezquindades o mezquindades vestidas de grandeza, ¿no? Pero ¿qué crees vos que no debe ocurrir frente a este escenario que hemos charlado durante 40 minutos? ¿Qué es lo que ya no pueden reproducir ustedes, peronistas del campo popular? ¿Qué? Trabajar para uno. Eso, yo creo que eso no debe suceder. Trabajar para uno. El individualismo no va más, ya sea para uno, para... La orga, eso, no va más. No va más. Aparte eso entró en crisis, no hay vuelta, entró en crisis. Ajá. Y creo que es eso, hay que trabajar con el de al lado y somos todos iguales. Trabajar con el de al lado, en comunidad, por Moreno. Y la última, y agradezco mucho la charla, vamos a respirar así. Hay que ser muy respetuoso del momento en este punto. Sería fácil proponer que se vaya. Fíjate que la charla que estoy teniendo con vos, como con todas las personas, es que admitimos que hay una crisis de representatividad. Que el individualismo que tantas veces se dijo, que el capitalismo, bueno, eso se entronizó. Entonces, desde el individualismo, no. Desde el mesianismo, tampoco. Desde la fuerza única de una persona, no. Va a llevar tiempo. Con lo cual, habría que prestarle atención cómo se comportan los representantes del pueblo que están en el Congreso y de cada una de las cámaras, para conocer precisamente los niveles de representación y potenciales liderazgos. Porque si la ley ómnibus sale en parte, el daño también se produce. Entonces, nos quedan por lo menos 2 años o 4 años. Y el pueblo tiene un dolor inmenso. Ya el hambre es un crimen hace mucho tiempo, lo digo, lo hemos invisibilizado, no en mi caso. Pero ojo con qué decir y cómo decir. Te diría que para la izquierda se dice, vamos a hacer. Bueno, es el momento de hacer, pero en serio, respetándonos. Pero no hay alternativa. Ojo con que se vaya, lo sacamos, lo golpeamos, porque estos que están hoy han preparado esto, se han llevado atrás un tiempo. De hay una estructura. Por eso, yo te lo digo a vos como lo he dicho en varias notas, Milei para mí es un mascarón, una figura potencial es Villarroel, lo he dicho en varias oportunidades, hasta que salió una nota, no sé, en un diario británico que dicen es Villarroel. Digo, hay un plan B que tienen ellos. Quisiera saber el campo popular cuál es el plan y después cuál es el A y el B, pero bueno, vamos por ese camino. ¿Te parece importante finalmente, la pregunta es, las palabras y el vocabulario que utilizamos en este momento? ¿Qué mensaje damos? Si es un mensaje que alimenta fuertemente a este polo sobrecargado, ¿no le estamos sobrecargando mayor poder a ellos, estando muy débiles del otro lado? Las palabras y el sentido de las mismas. ¿Qué mensaje dar hoy? ¿Cuál sería el más apropiado para vos?
Yo creo que hay que repensarse y no como una cuestión de palabras realmente, ir hacia adentro. Ajá. Y un baño, el baño de humildad me parece necesario, de ver cuáles fueron los errores, hay muchísimos, y ver cómo se puede reconstruir, no desde la pelea, no desde la chicana, no desde el cinismo, no, sino hay mucho trabajo, hay mucho por planificar, por ponerse a... pero hay mucho por discutir desde el respeto, desde el amor, porque si no se construye desde el amor a la comunidad, al lugar en el que queremos vivir, es cáscara vacía, es esto, ¿no? Ajá. Pero creo que las palabras importan muchísimo. ¿Sabes? Pues te decía, las palabras tienen contenidos propios. Si las usamos y el resultado es el inverso, pero seguimos sosteniéndolo, no solamente lo vaciamos, sino que nos degradamos. O sea, para mí la palabra construye mensajes. Y es la palabra la que seduce, no la fuerza. Yo si le pregunto a cualquier peronista qué sabe de Perón, dice, bueno, vamos a un discurso, lo escuchamos a Perón o a Evita, y claro, te llevaba, te traslada, te enamora. Ahora, si es la fuerza, y la fuerza a partir de la necesidad del hambre, eso no tiene que ver con la política para mí. Bueno, ¿no? Puede ser un repensarnos, pero también pasar luego al pragmatismo, ¿no? Sí. Que es lo que creo que representó lo mejor del peronismo. Era un tipo que enamoraba, pero profundamente pragmático. Sí. Entonces hay Perón para todos, dicen unos amigos. Bueno, sí, totalmente. El que te guste lo encontrás, sí. Pero cerraban los números al menos. Entonces, me parece que es eso, es repensarnos, reorganizarnos, pero planificarnos. Y en la planificación es donde se va a dar nuestro pragmatismo, que creo que es lo que sabemos hacer realmente, lo considero. El bonus track de la nota que tengo con vos es: el año pasado se hace una actividad en la universidad en defensa de la misma porque Milei propone, ¿no? Yo digo, ¿por qué la política local no discutió que durante los 4 años de Mariel ella inicia una batalla contra la universidad por una cuestión personal que termina afectando a los actos ambientales, que es para el pueblo de Moreno, para los pibes de Moreno, y la SPUM, que es lo que más se conoce? Pero después yo tuve la oportunidad y busqué la información de cuáles eran los argumentos de por qué se le negaban las obras a la universidad, y realmente, además de ser vergonzantes, claramente definía que la universidad es enemigo de la municipalidad. ¿Qué lectura tenés vos de un conflicto inesperado e histórico? Bueno, creo que ahí, más que nunca, con ese conflicto, mira, yo entiendo que Moreno tiene 3 baluartes gigantes. Uno es la universidad, otro es el lago San Francisco, sí, y el otro son los parques industriales. Sí. Estos dos están encaminados, y la universidad hay un conflicto que es político y que es real, y creo que el valor de quienes queremos Moreno, de quienes queremos la universidad, va a ser ponernos como interlocutores y mediadores de este conflicto, que creo que tiene que solucionarse ya por arriba, pero que es de la comunidad. Este conflicto es de la comunidad y nos tenemos que hacer cargo de eso y poner lo mejor de nosotros, desde el lugar que sea, para buscar un punto en común de consenso entre, bueno, el conflicto lleva a 2 partes, ¿no? Entonces, sí, claro. El tema es si hay una parte que no quiere dialogar, o algo mucho más simple, te digo. Hay que buscarlo. Sí, te digo, es difícil concebir que para un diseño local sea más importante una escuela superior politécnica que un consejo escolar. Es decir, yo lo llevé a ese punto, que era el más común. Ni siquiera así la dirigencia lo quiso discutir, porque quedó en personalidades. Y en realidad, el bonus track que te digo es que hay que ir por arriba en la medida que las personalidades no sean determinantes, porque toda la charla que estoy teniendo con vos es que tenemos que aprender a reconstruirnos desde otra forma de construir poder, no desde una figura que dice quiero esto y alcanza mucho, no es solamente Mariel.
porque en definitiva es el modelo que se entronizó. Bueno, eso también está en crisis. Aún Mariel siendo la intendenta, o Axel gobernador, o Yarlor en Córdoba, lo que no estamos viendo que la crisis es que es menos tolerancia de la sociedad para aceptar liderazgos que no resuelven nada. Y después aparecen las cosas estas que vienen preparándose hace 100 años. Bueno, y esperaban el momento. Bueno. Creo que la altura está en eso, en ir por arriba. Ir por arriba es ir por arriba de quien sea. Ok. Ahí entendí claramente. Con liderazgos fuertes o no, pero es ir por arriba y no tomar partidos. No tomar partidos, ir por arriba. Es que importa la universidad, e importa muchísimo también que la universidad esté en consonancia con las políticas de del gobierno local. Entonces, creo que ambas partes también quieren eso. No creo que sean, como obviamente, como cualquier conflicto político, siempre escala y a veces hay más enojos, menos enojos, y está bien, y es lo normal, y es el lodo. Pero la grandeza está en eso, en poder ir por arriba y, aunque sea muy chiquito, el lugar el margen y la grieta que haya, tomar ese lugar y ver desde dónde se puede construir porque se tiene que resolver, se va a resolver finalmente, como cualquier. Todo se resuelve. Yo creo que todo se resuelve. Tal vez sea optimista, pero bueno. Creo que esa es la tarea de los que nos interesa que el conflicto se resuelva. También hay intereses de ambas partes de que el conflicto no se resuelva. Y es vivir en el conflicto o sacar tajada del conflicto. Me parece que lo mejor es que se resuelva de la mejor manera.